Bienvenidos al podcast de Voces de la Nación, el lado B de los panistas. Acompaña a Jerry a descubrir la otra cara de la moneda nunca antes vista de los políticos. Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro podcast de Voces de la Nación de la revista La Nación. Yo soy Jerry y el día de hoy se encuentra con nosotros un invitado muy especial, Raúl Torres. Él es diputado de la local de la Ciudad de México. Raúl, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias y saludando por supuesto a todos quienes nos escuchan por La Nación. No, muchas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo, Raúl. Oye, Raúl, tú eres diputado migrante por la Ciudad de México. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Me parece que es una nueva figura, ¿verdad? Correcto, Jerry. Es una figura que acaba de existir a partir de 2021 y que ya marca una tendencia para otros estados, pero por primera vez es la Ciudad de México que permite a un mexicano que reside en el exterior ser votado. No nada más, desde 2005 para 2006 pudimos votar desde el extranjero. Ahora, por primera vez desde 2021, ser electos representando directamente a la comunidad mexicana en el exterior. Esto se da, perdón que te interrumpa, nada más en la Ciudad de México. Así es solamente en la Ciudad de México, puesto que la Ciudad de México lo ha marcado así en su constitución, pero te puedo decir que gracias a esta figura, hoy hay otros estados ya que para 2024 tendrán la figura de diputado migrante y que por supuesto estamos buscando que a nivel federal sea directamente electa por las y los mexicanos que residen fuera del país. ¿Qué otros estados están buscando ya esta figura? Estamos hablando de San Luis Potosí, de Guanajuato, de Jalisco, de Aguascalientes y el propio Oaxaca, que ya están prácticamente como acción afirmativa por parte de institutos electorales estatales o incluso ya en una ley directamente en la propia Constitución. ¿Cómo te eligen? Porque yo cuando me dijeron es un diputado migrante, la verdad es que no entendía, me tuvieron que explicar. Me parece que son, como es de la Ciudad de México, son los mismos chilangos que están en el extranjero los que te eligen, ¿no? ¿Exactamente de dónde o por qué? Así es, todos los chilangos que radican en todo el mundo, tuve votos desde los Estados Unidos, donde están la gran mayoría, pero también en Europa, en Oceanía, en África, en Asia, y mediante dos formas de votación. La votación tradicional, la de la papeleta, pero la principal fue el voto electrónico, donde prácticamente el 70% del electorado decidió ocupar esto. Es menos costosa, es más segura, la cuida el INE y acompañado por supuesto de instituciones internacionales que supervisan la secrecía del voto. Y esto es realmente el futuro de las elecciones, donde sabemos que pues es muy costoso mandar las papeletas alrededor del mundo, pero de una forma virtual tienes prácticamente 7 días para votar, cerrando a las 5 de la tarde hora Ciudad de México. ¿Y por qué la Ciudad de México? Te la respondo muy rápido, porque somos el 47%, casi 5 de cada 10 votos en el extranjero son de chilangos, y por eso es que también esta figura es tan importante a nivel nacional. Y si yo vivo, por ejemplo, en Nueva York, que bueno fuera, ¿verdad? O en España, si estoy allá, ¿cómo puedo hacerle para conocer a mis candidatos, para ir a votar? ¿Cuál es todo este proceso que se hace para poder elegir a nuestro representante? Desde Acción Nacional siempre se hacen las convocatorias para poder ser candidato o candidata, y una vez que vamos a la campaña, sabemos que la ley no nos permite hacer campaña en el extranjero, sin embargo la hacemos desde México, comunicando a los mexicanos que están fuera del país y por supuesto acompañados del Instituto Nacional Electoral, donde se hace la difusión de las y los candidatos para que conozcan nuestras propuestas y que por supuesto tendrían que registrarse para poder votar de alguna de estas dos formas, papeleta o de vía electrónica, y para 2024 habrá también de forma presencial en distintas ciudades alrededor del mundo para que los chilangos y también los mexicanos en general de distintos estados pues puedan acudir a votar. Ok, ¿y cuántos diputados migrantes hay hasta el momento? ¿Eres tú nada más? Somos la única figura que es realmente votada directamente desde el extranjero. ¿Y qué hacen? O sea, ¿qué se dedican? ¿Cómo hacen esta conexión entre la Ciudad de México y los chilangos que están en otros países? Te puedo decir que es un trabajo que es prácticamente doble. Yo siempre digo que esta diputación es 24/7, mientras en la Ciudad de México estamos despertando, los mexicanos chilangos que están en Europa pues ya están terminando su jornada, y en los que están en Asia están arrancando el siguiente día. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos es un movimiento muy fuerte en redes, tenemos una plataforma donde vamos a contactar a las y los chilangos y mexicanos de otras partes también que se conozcan con 3 bases. ¿Quiénes somos? Eso es clave. ¿Qué hacemos?
para poder conectar entre nosotros y qué podemos aportar con México y entre la propia diáspora mexicana. Entonces hacemos mucho desde las plataformas y por supuesto con giras, visitando a la comunidad. Ya llevamos con recursos propios, porque el Congreso no nos da recursos para ello, pero con recursos propios ya llevamos 3 giras a Europa, una a Medio Oriente, ya llevamos recorrido la costa este, la costa oeste de los Estados Unidos y también el sur. Y estaremos visitando el siguiente año Sudamérica. Oye, tengo entendido que mayormente en Estados Unidos hay muchos chilangos que se dedican a hacer negocios y vivir de esto, ¿no? ¿Cómo apoyas o cómo apoya el diputado migrante a los emprendedores en Estados Unidos? Justamente te puedo decir que ese es el perfil de la nueva migración. Del 2000 para acá cambió, porque antes era como el chiste, o el más pobre o el más rico, pero es a partir del 2000 cuando sale la clase media al extranjero, principalmente a los Estados Unidos. Y del 2010 para acá son perfiles mucho más preparados y te puedo dar un dato. El promedio de edad es de 49 años, es una diáspora muy joven, muy preparada ya, y que el que menos gana, por eso siempre he dicho que hay que acabar con esa idea de que somos el pobrecito migrante, de pobrecito no tenemos nada, no somos ni falsos mexicanos como nos llama el partido de enfrente, ni somos ese pobrecito o ciudadano de segunda clase. Hoy son mexicanos que el que menos gana en el área de servicios está alrededor de los $2,600 en un restaurante, por ejemplo, en la zona de Nueva York o en Los Ángeles o en el propio Houston, más propinas, te podría decir que llegas a 3,000, 3,500. Estás hablando de un ingreso muy por arriba de lo que gana incluso la clase media alta en México. Entonces, realmente esa es la nueva diáspora y por supuesto que lo que nosotros hacemos es conectar entre los mexicanos en el exterior en temas de proveedurías, en temas de servicios, un tema muy fuerte en network. Claro. Oye, para bajar un poquito el tono de la conversación, quiero ahorita que nos cuentes un poquito más de ti, por qué eres diputado migrante, de dónde eres, dónde creciste, obviamente eres chilango, naciste acá, ¿no? Así es. Dónde estudiaste y cuáles fueron como los momentos más importantes de tu vida para llegar a donde estás ahorita. Claro, y eso te agradezco mucho esa pregunta, porque la migración yo tengo el impacto desde que soy niño. Mi papá es peruano, él llegó siendo migrante a México. Okay. Mi madre es hoy maestra jubilada de primaria, de educación básica, y es en el 94, cuando yo tenía 5 años, y llega el primer impacto de la migración, cuando tuvimos esa crisis económica por los malos manejos económicos del país, y pues perdemos todo. Mi papá decide mejor irse a Los Ángeles a buscar un mejor futuro, y es el primer impacto, es las familias divididas. La migración es ese, desgraciadamente es eso que no, ese fenómeno que uno luego no entiende cuando es pequeño, claro, y que cree que tus padres se han ido de viaje y que es un viaje que muchas veces a mí me tomó prácticamente hasta los 16 años volverme a reunir con mi padre. Entonces es muy fuerte y ahí es donde tienes ese primer impacto, la separación de las familias. Claro. No solamente es para quienes se van, sino también para quienes nos quedamos, pero también para quienes regresan. Entonces son 3 puntos que marcaron fuerte. Luego pues me toca a mí irme a Nueva York a alcanzar a mi padre y ahora me tocó a mí irme. Entonces yo dejé a mi familia, dejé a mi madre, dejé a mi hermana estando en México para pues ayudar a mi padre en el negocio y para pagarnos una universidad. Primero que nada el choque cultural, que, o sea, sí hay muchos latinos, hay muchas personas que hablan español, pero también hay muchas personas de todos lados que hablan inglés y otros idiomas, ¿no? ¿Cuál es el choque cultural que normalmente los chilangos que vivimos aquí pues no nos damos cuenta y no nos imaginamos, a lo mejor nos imaginamos, pero no vivimos ese choque cultural que se vive allá? Justamente cuando yo me voy a Nueva York y digo, bueno, pues ya hablo inglés, yo creo que es igual que en cualquier otro lado. Y pues no, te das cuenta que tu inglés, aunque estés en escuela bilingüe o te lo hayan enseñado, pues no tiene la misma velocidad, las mismas palabras que en el día a día cuando estás con los estadounidenses. Claro. Y cuando llegas a la universidad, tuve la oportunidad de estudiar en Boston, donde pues prácticamente te das ese choque cultural, que los chilangos estamos muy acostumbrados a ser pues más cálidos, a más cercanos, a saludar de beso, a abrir las puertas, etcétera, que en Estados Unidos lo primero que me dieron mi primer clase en la universidad fue qué no hacer aquí que sí haces en tu país, ¿no? Y es desde cómo saludar, manteniendo un espacio entre la persona, el no dar ese beso, ¿no? Que uno está muy acostumbrado a saludar, bueno, hasta antes de la pandemia, pero que son cosas culturales también que a uno llegan y que no los
aprendes en los libros, sino en la práctica. Claro. Y eso es bien importante. Y el shock también del tercera parte, que es cuando te toca regresar a México y te sientes extranjero en tu propio país. Entonces esa migración también en retorno, ya sea voluntaria o involuntaria, creo que también tiene un impacto, y esos son los 3 puntos que a mí me llenan de la experiencia para poder ser diputado migrante hoy en la ciudad. Ok, y nos estabas contando, entonces llegas allá a la edad de 16 años, dado todo este choque cultural, empiezas a estudiar, me imagino. Así es. ¿Qué pasa después? Yo te puedo decir que desde entonces yo dije, a ver, yo quiero aplicar y tener este privilegio que hoy tenemos, ¿cómo puedo yo regresárselo a México? Porque hay muchos mexicanos que deciden mejor, ¿sabes qué? Pues aquí vivo muy bien y pues ya que México le vaya como le tenga que ir. Yo creo que es un gran error, creo que hoy tenemos que los mexicanos que tenemos la oportunidad de prepararnos, aportar un granito de arena hacia nuestro querido México. Tuve también la oportunidad de irme a estudiar a Francia, de vivir un tiempo en Europa, para poder entender las relaciones internacionales desde la perspectiva europea y ya no nada más la estadounidense. Y ya al terminar la carrera, bueno, me regreso a Harvard, regreso a México al final, me voy al CIDE también para poder estudiar desde la perspectiva mexicana cómo se ve una agenda internacional y poder tener las 3 visiones que hoy rigen al mundo, la de Estados Unidos, la de Europa y la mexicana. Y ahí te encuentras que pues muchos te dicen, no, pues es que te fuiste, y ahí les dije, pues no me fui a comprar una coca y unos cigarros, ¿no? Claro. Me fui a preparar para aportar a México, Claro. y te encuentras que tu país pues muchas veces te cierra la puerta y te tienes que regresar a los Estados Unidos, como fue mi caso, y pues bueno, luego me fui a Washington, D.C., donde viví muchos años y donde también estudié mi maestría. Claro, muchas veces ven los mexicanos que le van bien a las personas allá, pero tampoco se piensa mucho en todo el trabajo y esfuerzo que tienen que hacer, que es trabajar diario, sin descanso, todas las semanas, toda la semana. Entonces, pues también es un esfuerzo extra que tienes que hacer, no nada más porque tienes una idea de negocio o porque tienes un trabajo. Es todo el esfuerzo que hay detrás, y no te vas a comer las uñas, ¿no? Nada más. Entonces vas a echarle ganas y vas a tratar de superarte, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre estas, pues, 3 tipos de políticas o 3 tipos de relaciones internacionales que viviste? Pues mira, yo te podría decir que gracias a entender las 3 podría criticar lo que hoy está haciendo el gobierno. Creo que la visión mexicana de no intervenir, de no participar en la geopolítica, es una visión muy del pasado que no se ha renovado. Por otro lado, la visión estadounidense de intervencionismo, del derecho a proteger, siendo la economía o el país más fuerte a nivel militar, incluso a nivel mundial. Creo que hasta cierto punto el fortalecer la región de Norteamérica, siendo la región más próspera económicamente y en recursos naturales, es hacia donde México tendría que moverse, teniendo a Estados Unidos y a Canadá, que es una de las visiones fuertes de la perspectiva internacionalista de los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo el respeto al multilateralismo, donde es una visión muy europea, y esto creo que también México tiene que entenderlo. Por eso creo que hoy México no está entendiendo el juego de la geopolítica, donde México tiene que entrar en estándares verdes, por ejemplo, que son muy claros en la Unión Europea, y que por eso no hay una ratificación de un nuevo tratado, porque México no entiende que tiene que adaptarse a nuevas tendencias, y que pues es esto, la visión europea, la visión americana, y por supuesto no dejar la soberanía nacional, pero ya no en un discurso, sino realmente en prácticas que le beneficien a la gente. Claro, totalmente. Oye, ¿y cómo es hacer política en otros países? Es decir, ¿cómo es acercarte a las personas? ¿Están abiertas a escuchar de política y a participar? Que sepan que su voz cuenta para su lugar de origen, para su país, ¿no? Entonces, ¿cómo es hacer el acercamiento? ¿Cómo te han tratado a ti? Fíjate que han tenido un impacto muy positivo. Nosotros ganamos esta elección con el 56%, es decir, que prácticamente arrasamos a los de enfrente, sabiendo que teníamos todo en contra. Y no fue nada más por un tema de nuestro partido, sino también por la visión de unir a los mexicanos, que realmente estamos muy divididos en el país, ¿no? Y que fuera de territorio nacional tenemos que unirnos, donde tenemos que hablar de qué es lo que nos empodera a nosotros como diáspora, donde hablamos desde un futuro de una gente mucho más joven, donde una diáspora está mucho más preparada, donde está más interesada en lo que está pasando con su país de residencia, y también cómo las leyes en México tienen, aunque ya no viven aquí, cómo tienen una injerencia directa en sus vidas, porque tarde o temprano vas a hacer un trámite en México, tarde o temprano vas a regresar también a tu país.
Sí, totalmente. Oye, y ahorita que hablas del porcentaje, en cuanto a números, ¿cuántas personas participaron? Me imagino que como ya lo mencionaste, mayormente son en Estados Unidos. ¿Por cuánto ganaste? ¿Qué otros candidatos había? ¿Cuáles son los números más o menos de chilangos que hay en Estados Unidos y en otros países? Mira, hoy es un número muy grande porque somos más de 1.100.000 chilangos que estamos alrededor del mundo. Ok. Y es un número grandísimo. Estamos hablando también en proporción de que es el mismo número de INES que hay fuera del país que se han tramitado. Pero ahí viene una participación mucho menor en cuestión del voto en el extranjero. Y eso tiene que ver con muchas otras circunstancias, porque creo que ha faltado recursos para apoyar a que los mexicanos, no ha habido recursos en el INE, no ha habido recursos en la propia Cancillería para que los mexicanos vayan y tramiten sus INES, pero también el siguiente paso que es ir a votar. Entonces, cuando ves, por mí votaron 12,000. Entonces es realmente minúsculo el porcentaje Okay. de gente que después votó. Pero sin embargo, con esos, cada partido registró un candidato o una candidata. Nosotros cuando competimos contra Morena sabíamos que en 2018 Morena había ganado el voto en el extranjero en la Ciudad de México 3-1 sobre nosotros, sobre Acción Nacional. Y era imposible, pero ¿qué pasó en 2021? Supimos dónde teníamos que hablarle, a qué tipo de diáspora. Sabíamos que teníamos que integrar a los mexicanos que estaban fuera del país y hacer un tema de oposición clara, donde Acción Nacional pues fuera la voz, y nosotros dimos la vuelta con el 56% y ni todos los partidos juntos nos hubieran ganado. Y ese es un compromiso rumbo a 2024, que vean que Acción Nacional está hablándole a los mexicanos en el exterior y que por supuesto desde el extranjero, así como lo ha hecho Venezuela, así como lo ha hecho Cuba, de hacer las oposiciones más fuertes, México hoy puede levantar mucho la voz de lo que está pasando en México. Oye, me gustaría entrar a un tema muy interesante, tú que seguramente pudiste vivir la diferencia en cuanto a salud y es la pandemia. ¿Cómo se vivió la pandemia? No sé si pudiste saber cómo se estaba. Me parece que no, porque todas las fronteras, bueno, todos los aeropuertos estaban cerrados, era muy difícil entrar siendo extranjero, pero al menos en Estados Unidos y México, ¿cuál fue la diferencia? Que obviamente el gobierno no trató bien la pandemia en el país. Le faltó muchos cuidados, le faltó pues, todo lo que ya sabemos, ¿no? Las vacunas. ¿Cuál fue la diferencia más grande que pudiste vivir Yo te en puedo ese decir tema? que a mí me tocó desgraciadamente esos momentos más difíciles de Nueva York, cuando parecía película de zombies, donde Sí, estaba desierto sí, Times sí, sí. Square. Y yo fui uno de los primeros contagiados de COVID, de la primera versión del COVID en ¿Cómo crees? 2020, muy fuerte en abril. Recuerdo aún esos días cuando pues uno no sabía nada sobre el COVID y no había ni siquiera pruebas, entonces tenías que ir a los campos donde estaba la Guardia Nacional, que son los militares en Estados Unidos, hacerte las pruebas, y pues como te fuera y que Dios te bendiga, ¿no? Pero sí te puedo decir que el manejo de la pandemia en los Estados Unidos fue mucho mejor que lo que fue el manejo de la pandemia en México, porque un año prácticamente o 7 meses después, cuando se viene la siguiente cepa, que es la que le pegó muy fuerte a México, pues fue mi mamá, mi hermana, todos contagiados, y pues agarré el vuelo de Nueva York a México para tratar de ocupar un poco mis anticuerpos y estar con ellas. Desgraciadamente sus oxígenos bajaron a nivel de 37, de ¿Cómo 45, crees? prácticamente podían haber muerto, bendito Dios, hoy están bien y sin secuelas, pero te encuentras que los hospitales están saturados, te encuentras que no hay medicinas y te encuentras que desgraciadamente el gobierno no supo dar los servicios de salud correctos a toda la población, ya no importara si tiene los recursos o no, ya estaba estaba saturado, y al mismo tiempo el apoyo económico. Yo siempre lo he dicho, a diferencia de México, en el resto del mundo se le apoyó a la gente para que pues no tuviera que cerrar sus negocios, para poder mantener las nóminas, y en México desgraciadamente no se hizo eso. Esta visión que tiene el gobierno actual de atacar al empresariado y a los dueños de los negocios, pues es prácticamente asfixiar a quienes hoy mueven la economía, y creo que ese fue el gran error del gobierno actual. No, pues sí. Además, la atención médica, había más hospitales, y bueno, conforme fue pasando el tiempo, las vacunas también, según estaban desarrollando una vacuna aquí en México, que la verdad al final ya no supimos si la aplicaron o si lograron terminarla y todo esto. Entonces es también una diferencia muy abismal a comparación, ¿no? Porque me acuerdo que al final también de la pandemia
muchas personas se fueron a vacunar a Estados Unidos y Estados Unidos lo promovió, ¿no? También, pero que tu país no te dé las herramientas para poder tener salud es un tema muy feo, ¿no? Así es, incluso yo te puedo decir que en Estados Unidos hicimos una campaña fuerte para que los mexicanos, sin importar su estatus migratorio, pudieran ir a tener estas vacunas. Y de ahí salió una de muchas de las propuestas que después pudimos llevar al Congreso, que era para que los mexicanos tuvieran una identificación de su estado de origen, en este caso en la Ciudad de México, a distancia. Porque cuando te ibas a vacunar, te pedían una Photo ID. Y si no tenías una Photo ID, entonces pues prácticamente no podían decir que tú eres Juan Pérez. Si esa identificación venía de México y era oficial, te dejaban vacunar, no importando de tu estatus migratorio. Entonces, también ahí te das cuenta, otra vez, que con México tienes que hacer muchas cosas, aunque ya no vivas en México. Y para estos temas de las vacunas, incluso donde desgraciadamente el gobierno mexicano pues no compró vacunas y todo lo que le daban era pues las sobras o los gratis de cada una o lo que prácticamente estaban experimentando en algunas versiones de Pfizer o de Moderna, pero pues vimos que desgraciadamente en México no se usó un buen manejo de las vacunas. Hoy incluso en los Estados Unidos ya está el segundo booster donde ya ataca el Omicron y la influenza, y ese segundo booster en México pues ni pensarlo porque este gobierno no lo va a comprar. Sí, claro. Oye, también hemos visto que has estado haciendo muchos foros para los migrantes en España y en Estados Unidos. ¿Nos quieres contar un poquito de eso? Claro que sí, justamente yo lo dije desde el día 1, ya siendo diputado electo, fui a darle las gracias a la comunidad mexicana en los Estados Unidos, porque pues prácticamente yo soy de allá. Fuimos a Chicago, estuvimos en Los Ángeles, San Francisco, estuvimos recorriendo Texas, Houston, Dallas y por supuesto la costa este, desde Nueva York, Washington DC, Filadelfia, Boston, pero también nos fuimos a hablar mucho los mexicanos que hoy están en Europa, porque Europa se ha convertido en un punto medular de la diáspora, es una diáspora muy preparada, una diáspora donde la mayoría son mujeres que hoy han decidido irse a Europa, donde España es el número 1 de residencia de los mexicanos y mexicanas, y que pues desgraciadamente una vez más el gobierno no ha volteado a verlos, pero son mexicanos y mexicanas muy talentosas, donde ya vienen segundas generaciones, te puedo decir que muchos ya son familias binacionales, donde prácticamente en el caso de España hay muchos que ya son sus hijos españoles, pero que también aman a México, y que tienen ese sentimiento por conocer dónde vivían los papás o visitar a la familia, ¿no?, en México. Y eso tiene también una aportación en el turismo, tiene una aportación no nada más en las remesas. Entonces, realmente por eso fuimos a Europa y nos entrevistamos también para tratar desde mi posición ya como parlamentario hacer una diplomacia parlamentaria, ¿no? Nos entrevistamos con distintos sectores del propio gobierno en España, con su majestad también, y nos reunimos también a niveles autonómicos, que es como si fuéramos a niveles estatales. ¿Para qué? Para poder ayudar a los mexicanos que están allá y que sepan el perfil de la diáspora, porque siempre mi bandera ha sido eso, que se conozca quiénes somos los mexicanos en el exterior. Oye, yo soy un migrante chilango en otro país. ¿Cómo me afecta la reforma electoral que quiere hacer el gobierno en México? ¿Cómo me afecta? Y ¿por qué salieron miles de personas a defender al INE? Te puedo decir que hubo muchas marchas alrededor del mundo para defender al INE, porque fue gracias a ese trabajo con el INE que se pudo votar desde el extranjero. En 2005 iniciaron los esfuerzos para que en 2006 se pudiera votar. Es algo que nos ha tomado mucho tiempo lograrlo, donde el INE nos ha dado los medios para poder participar. Y esta reforma que está buscando el presidente y su partido, buscan eliminar las plurinominales. Y por supuesto que en el discurso está muy bonito, pero hoy sabemos que dentro de las plurinominales vienen las acciones afirmativas, donde tienes que involucrar a los suframexicanos, a la comunidad LGBT, a las y los jóvenes, pero también tienes que integrar a quienes representan a los migrantes, a los mexicanos en el exterior. Por supuesto que hay muchos que no son migrantes o que no vienen de la comunidad, pero que tienen afinidad con la comunidad. Entonces, a la hora de eliminar estos plurinominales, estás eliminando la representación de las minorías. Y al eliminar a las minorías te llevas entre las patas, diría la frase, a los mexicanos que vivimos fuera del país. Lo cual nada más prácticamente haría que me quedaría como siendo el único diputado migrante de todo el país y tendría que llevar una agenda que prácticamente es tanto para la Ciudad de México, pero también a nivel federal. Eso le afecta completamente, pero también el siguiente paso es que esta reforma política electoral
elimina a niveles estatales las funciones de los institutos electorales estatales y de sus propios tribunales. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de los institutos electorales estatales existen distintas áreas administrativas para contacto con sus oriundos fuera del país. Es decir, que en el de Jalisco buscan a los jaliscienses en el exterior para que puedan participar. En el de Guanajuato buscan a los guanajuatenses en el exterior para poder participar. A la hora de eliminarlo, pues prácticamente los mexicanos en el exterior vamos a quedar a la deriva. Muy bien. Oye, Raúl, nos están oyendo por Spotify, por Apple Podcast, nos están viendo en vivo este miércoles por Facebook Live. ¿Algo que deseas agregar o algo que le quieras decir a toda nuestra audiencia? Por supuesto, primero agradecerles y decirles que hoy tenemos una gran oportunidad, que para 2024 somos las y los mexicanos que vivimos en el exterior los que podemos frenar a la cuarta transformación, que necesitamos registrarnos y sacar nuestras cines, que si en los consulados no te tratan bien, a mí me puedes escribir en las redes sociales y vamos a ver, porque yo no dependo del gobierno, al contrario soy el poder legislativo donde hay un contrapeso y donde si no te tratan bien en un consulado podemos llegar a levantar la voz. Sabemos que hay, y lo digo muy claro, en algunas zonas operando directamente para el partido del presidente. Y nosotros tenemos que ser muy claros, cuidar el voto desde el extranjero, y la mejor forma de cuidarlo es registrándonos, sacando nuestras cines, organizándonos y unirnos los mexicanos en el exterior para alzar la voz y decir que la 4T se tiene que ir en 2024. Raúl, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tomarte la molestia de venir hasta acá, hasta el set de la revista La Nación. Y pues gracias por todo. No, hombre, gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Bueno, eso es todo por hoy, amigos. Gracias por vernos y escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Voces de la Nación de la revista La Nación. Eso fue todo por hoy en el podcast Voces de la Nación, el lado B de los panistas. No olvides escuchar nuestro siguiente episodio. Hasta la próxima.